No sé, pero nosotros la pantalla no me gusta. Gracias, chévere, Mauricio. Gracias. Compañero Hernández del exilio. ¿Ya qué? Dime, prende la cámara. No, está con pijama todavía. Está conectando. Ya. Dice, ¿quién me Ya prende la puede ser cámara? la computadora. No ¿Quién me tengo. prende la cámara es porque está con la pijama todavía? A ver, hasta que los nuevos vayamos entiendo, Fabricio, empecemos con usted. Cuénteme, ¿cómo le va con su trabajo? ¿Cómo vamos con el diseño? Empecemos con la tarea. Ya la hizo, bueno, no estaba hecha porque revisó la plataforma y no estaba todavía, pero ya tiene una idea de lo que le estaba pidiendo en la tarea con el diseño. Sí, la tarea sí, ya la hice. ¿Ya estaba? ¿Ya la subió? ¿Cuándo la subió? La subí el día jueves, me parece. Ah, ya, porque yo el miércoles me parece que fue que revisé la plataforma donde estaba, pero Sí, no, después. no, la subí el día jueves a la tarea y es bien, todavía me fue bien. Ya, sí, no se lo iba a decir, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros también tenemos que conocer un poquito de diseño. No sé si ustedes hacen o les gusta hacer planos de casa, por ejemplo. No sé qué tan fanáticos sean de esa idea. Es muy interesante, pero sí es un poco complicado. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, es cierto. Entonces, cuando hacemos esto, pues Jordan dice que es malísimo. Bueno, hay que practicar. Entonces, miren, pues digo, ustedes podrían utilizar cualquier herramienta. Lo más sencillo es el vicio. Hay algunas herramientas en línea que te dejan hacer estos diseños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque muchas de las veces, no sé si todavía les ha pasado, pero ya cuando se enteran que son profesionales, ¿sí? No falta el vecino de la cuadra, no falta un familiar que tenga en mente ponerse un cyber o les piden que reinstalar un cyber y tienen que, en su cabeza, muchas veces se hace ese diseño, a ver cómo colocan las máquinas, ¿sí? ¿Cuántas máquinas tengo? ¿Dónde las puedo poner? Cuando van a hacer el cableado, ¿por dónde puedo poner el cable? ¿Sí? De ley, Yola. Si uno se pone a pensar, a ver, si pongo los cables por aquí, se me van más o menos tantos metros, pero si lo pongo por acá, quizás me ahorro un cable, pueda sacar extensiones. Ahora, con el tema de luz, tengo puntos de luz, no los tengo, cuántos necesito, cuántos metros. Entonces, todas esas interrogantes que tenemos que empezar a responderle al cliente, porque el cliente no te dice, sabe que tiene carta libre y usted entrégueme. Siempre te pone de por medio la parte económica. No sé si cuando ustedes montaron su negocio, los que han ayudado a montar cyber, siempre parten por la parte económica. O sea, primero te cuestionan mucho el tema de cuánto les vas a cobrar. Y de ahí, por ejemplo, tú que empiezas a pedir materiales, que empiezas a pedir cables, metros de cables, y que te sigan faltando cables, cuando empiezas a pedir el tema de cables de electricidad, ¿sí? Entonces eso se le van haciendo, esos costos se van haciendo bastantes, y el cliente es el que al final te dice, o te termina cuestionando, o te termina pidiendo rebaja. Entonces, y eso es lo que no queremos, ¿sí? Para que después, al corto tiempo, tengas que hacer otros reajustes, tengas que modificar muchas veces ya tu diseño en la mente. Entonces es bueno que hagamos eso. Antes de partir a decirle, ¿sabe qué? Necesito tanto, le cuesta tanto, partamos con un diseño, eso le puedo ofrecer, más o menos con las medidas, cuando ustedes ya tienen las medidas de dónde se va a ubicar el centro de cómputo, que ya dicen, calculan cuántos metros de cable se va a ir, y ese dibujo que hicimos ahí se traduce en presupuesto.
Entonces, si por ejemplo vemos que tenemos un cuarto de 10 metros de largo, entonces, y en un espacio voy a colocar por lo menos 3 4 máquinas, entonces más o menos sería un tercio de eso en cables para cada equipo. Entonces, ya por lo menos ahí en ese espacio se van 20 metros de cable, 20, 25 metros de cable. Son 4 equipos, son 4 tomas corrientes. Entonces, eso les ayuda a ustedes para generar presupuestos y para que puedan ya prácticamente afrontar un negocio como este. Ya les va a pasar. Si no les ha pasado, estoy seguro que les va a pasar. Entonces, miren, ahí nomás tienen luz, tienen cableado para la red y tienen instalación de computadora. Tu mano de obra, cuánto cuesta. Ahora, si quieren montar un centro de cómputo más completo, el tema de alarmas, el tema de extintores, el tema de, de cámaras de vigilancia, todo eso se nota y se debería tener en cuenta cuando hacemos los centros de cómputo. Obviamente se da cuenta que nos falta muchísimo cuando montamos un negocio o cuando vamos a trabajar para un cyber, nos falta muchísimo. Solo nos quedamos así en superficial. Ya vimos en la clase anterior, por ejemplo, el tema de poner las operaciones a tierra. Generalmente, ¿qué dijimos? Solo una varilla enterrada y para de contar. Cuando miren, nos daba que hay mucho más que hacer que solo enterrar una varilla. El tema de los códigos de colores para la parte eléctrica, que también nos saltamos. Nosotros vamos y pedimos alambre y el que nos den está bien. Entonces son cositas como esas las que tenemos que tomar en cuenta, la que ese diseño nos sirve para, para tener presente. No sé, Jean-Pierre, ¿cómo lo puedo hacer con el diseño? Este, en mi caso, efectué un diseño así en mi cabeza, o sea, como por lo general, siempre toca hacer sus diseños de acuerdo al lugar en donde estés. Entonces, sí se me dificultó un poco porque, o sea, me puse a pensar, o sea, cómo le hago o cómo así, entonces lo dejé como mente libre, como si fuera un equipo de cómputo así normal, o sea, un centro de cómputo, pero en el caso estudiantil, en el cual las 4 ventanas las puse a los costados, porque las ventanas no pueden ir ni de frente ni por detrás. Ni de frente, ¿por qué? Porque hace contraluz a los ojos, y detrás porque, como quien dijo, las pantallas, el enfoque del brillo de la luz hace que no se vean las pantallas, entonces mejora los costados, entonces ahí no hay ninguna interferencia, igual entra claridad al centro de cómputo. Puse, digamos, aparte de la mesa, una distancia de casi 3 metros para cada estudiante, en el cual puedan desenvolverse y moverse libremente, en el cual hice dos filas, así como proyección, como si fuera un- una sala de computación, así de una institución, más o menos. Claro, o sea, está bien. Chévere, ya voy a revisar cómo están estos planos. Pero yo digo, en esos, por ejemplo, yo no puedo ser estricto. Yo no puedo decir el plan está mal. ¿Por qué? Porque son ideas y son sus ideas. Entonces, no podemos decir está mal. Todo lo que ustedes propongan está bien porque esa es su visión. ¿Sí? Esa tarea tiene inmersa su visión y eso hace que solo podamos ir haciendo mejores diseños en base a la experiencia. Jordan, no sé si hizo la tarea o cómo le fue con la tarea de Jordan. ¿Qué tal dice? Todo bien. También hice subida ahí para que la pueda revisar. Igual hice mi plano. ¿Se le complicó o no se le complicó mucho? No, antes todo bien. Utilicé Canvas para poder hacer el plano. ¿Canvas utilizó? Sí, Canvas, profe, sí. Ya. Ese tiene espacio para hacer publicidad, también tiene. Entonces, es súper bueno. Entonces, la misma es en línea. Sí, es en línea. Ya, entonces sí, también no se utiliza, que suele utilizar.
Recién, no sé si ya hizo la tarea o está pensando todavía, o solo tiene diseño en mente, no sé, recién. No, no me escucho. Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Me confirman si logran ver mi pantalla. Sí podemos ver. Ok, entonces, nosotros lo que habíamos estado haciendo es simplemente pasar por esos contenidos que tienen que ver con nuestro centro de cómputo. ¿Sí? Entonces, nosotros ya habíamos visto la importancia de poner el centro de cómputo. Cada uno de ustedes ya analizó qué es lo más conveniente si lo ponemos bajo un departamento, si lo ponemos al mismo nivel o si lo ponemos al servicio de todos. Entonces, eh, todo eso depende de la empresa, del tipo de empresa, donde está ubicado el centro de cómputo. Entonces, las perspectivas que tengan de esto son interesantes conocerlas. Igual, ya les dije, si alguien puede hacer un trabajo o está haciendo un trabajo de organigrama estructural, entonces tiene que partir de esto, saber cómo está pasando o cómo tiene la empresa hoy en día su orgánico estructural y proponer una mejor en base al tipo de empresa. ¿Sí? Entonces, ya habíamos visto cómo se planifica. Aquí sí nos hemos demorado bastante porque ya habíamos visto el tema de cuando queremos comprar el software, el tema del hardware, de los dispositivos, las licencias, las instalaciones físicas, el espacio. Y creo que nos quedamos por aquí, ¿verdad? Sí, no, perdón. No, más adelante parece Ya. que es. Sí, no, Aquí, por el tipo de suelo más o menos. Porque justo que estamos hablando de eso de la electricidad y los cables, sí, exactamente. Ahí, Carla. hay en acústica. Ya. Sí, sí, por aquí nos quedamos conversando. Estábamos viendo de la tierra física, en este campo. Entonces, las normas que había que considerar para poder montar eso. Sí, entonces obviamente luego vimos la importancia que tenía, por ejemplo, ustedes en su trabajo, en el que las líneas eléctricas independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos cada computador tenga su propia toma de corriente. ¿Qué es lo que pasa generalmente en los centros de cómputo cuando montamos? Ponemos un toma corriente, un supresor eléctrico y dos computadores. Yo creo que esa es la norma general, o cómo se conectan. Y muchas veces hasta el propio dueño, el propio cliente, te pide que hagas eso. Te piden optimizar de esa manera. Miren, cuando lo correcto es por lo menos identificar una línea para cada uno de los equipos. ¿Sí? El tema del uso de reguladores. ¿Cuál es la diferencia entre un regulador y un UPS? El regulador, como el nombre mismo lo dice, solo mantiene la energía estable. Vuelta a un UPS, ahorita se nos almacena la energía en caso de un pérdida de energía, nos permite guardar la información o apagar el equipo. Correcto, ¿sí? Entonces, el regulador lo que hace simplemente es controla las variaciones de voltaje que sí, pues más o menos de aquí un 10%. Es lo que se encarga de controlar simplemente que no se generen esos picos, porque eso podría generar daños a los equipos. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, y todos estos reguladores, también se puede montar un tipo de reguladores para los centros de cómputo, aquellos que tienen tipo botón, más o menos, se les conoce a estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o tener switch. Muchas de las veces en los centros de cómputo lo que hacemos es montar la caja de breaks o caja de switch, donde activamos un botón o el switch y se prende y se distribuye la electricidad para todo el centro de cómputo, como medida preventiva. Entonces, pues trabajamos de esta manera también. O el tema del uso de los UPS, ¿sí? Son los que en cambio almacenan energía. Nos dan al menos un tiempo determinado como para que el equipo pueda trabajar con normalidad o apagarlo con normalidad. ¿Qué pasa generalmente cuando un equipo se apaga de forma o se interrumpe, se apaga interrumpidamente? ¿Qué es lo que generalmente suele ocurrir? ¿Qué les ha pasado? Perdón, no lo entendí. Digo, ¿qué es lo que generalmente pasa cuando el equipo se apaga de forma brusca? Cuando la luz en los equipos. ¿Qué es lo que generalmente suele pasar? Por lo general, si digamos los componentes de la PC, digamos el centro de cómputo no está preparando una catástrofe, porque es una catástrofe que se vaya la luz. O sea, por lo general suelen haber fallas, por ejemplo, fallas en la fuente de poder o se quema la fuente de poder y si son, digamos, sobrecargas demasiado altas, incluso puede llevar hasta la quema de un equipo entero. Ya pueden ser pantallas, el mismo computador, incluso, digamos, partes que a la final no son parte del centro de cómputo, pero igual cumplen una función como lo son en las impresoras, escáneres, que por lo general pasan todo el tiempo conectados. Entonces, ante una subida de tensión de esta magnitud, puede ser perjudicial si no se tienen digamos, todos los protocolos o normas establecidas en el centro. Claro, correcto. Gracias, Gabriel. Cristian, ¿qué pasa cuando se apaga su computadora o cuando desconecta directamente el tema corriente? ¿Qué es lo que nos suele pasar a nuestros equipos? ¿Quiénes no están allá? ¿Quiénes nos saca algún tipo de cómputo? A nuestras computadoras cuando Bueno, nos apagamos de la sola. bueno, digamos, a nivel de hardware, o sea, de lo físico puede mismo, así como dijo el compañero, crear algún daño a la computadora en algún componente interno, puede, como se dice, quemar. Y a nivel, digamos, de software puede que las operaciones que se estaba haciendo, por ejemplo, digamos, creando algún documento importante, puede perderse más o menos, puede perderse o quedar dañado. Ya, correcto. Entonces miren, cuando tenemos estos problemas con la electricidad, se pueden presentar dos tipos de daños, el de hardware y el software. A nivel de hardware que se pueda quemar algo y a nivel de software que deje de funcionar. Que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero hay equipos que, por ejemplo, están funcionando correctamente, se va la luz, se lo reinicia y te bota el error que no encuentra el arranque. Se daña el booteable. El Todo booteable. por lo general sabes así. Ya, entonces, miren, ese es otro error que suele pasar cuando tenemos estos problemas. Entonces, para evitarnos estos inconvenientes es lo que se recomienda, por ejemplo, el tema de los UPS. Entonces, esto hace evitar fallos en todo el sistema, tanto de hardware como de software. Entonces, y eso nos da un backup, nos da el respaldo de energía, como para poder ir desarrollando las actividades con normalidad o apagar por lo menos el equipo con normalidad. Entonces, otra de las partes que tenemos que tomar en cuenta, y espero que también lo hayan tomado en cuenta en sus trabajos, es el tema del aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se recomienda o por qué se recomienda esto? Es por el calor constante que están emanando todos los equipos. Ustedes cuando están en su casa o están en su cuarto con su computador, con las puertas cerradas, se siente un calor que emana. Pero si están jugando, si están utilizando o tienen más de un dispositivo conectado y encendido, se siente el calor que emana los equipos. Entonces, lo que hacemos con aire acondicionado es cumplir ciclos de enfriamiento. Y peor cuando tenemos servidores que funcionan 24/7, entonces estos tienen que estar con una temperatura baja para que puedan funcionar normalmente.
importante que cuando se hagan conexiones de aire acondicionado, estas tengan su propia línea de corriente, ¿sí? Entonces, que no estén conectadas al mismo toma o no sea una extensión de la toma donde van a estar nuestros equipos de cómputo. Y sobre todo que lo haga un personal capacitado, porque no es que el cojo le doy el manual y lo conecto. Muchas veces hay normas, hay regulaciones que se deben aplicar. Entonces, eso sí se suele pedir a técnicos, a acondicionados que nos podrían ayudar con esto. Entonces, ¿por qué ponemos aires acondicionados? ¿Sí? Porque tenemos o se debería tener la capacidad de actuar ante dos tipos de calor, que se conoce como calor sensible y calor latente. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, ¿qué pasa con los vidrios? Cuando el cuarto está demasiado abrigado, caliente, ¿qué pasa con los vidrios? Se genera humedad y se empaña. Ya, entonces tenemos humedad, y humedad se nos vuelven los equipos. ¿Qué pasa en las paredes si no tiene revestimiento? O cuando la pintura no es buena. Comienzan a salir hongos, se llaman hongos Ya. de humedad. Ya, los hongos. ¿Qué pasa en el nivel del techo? Se pudre, y se cae la... Ya ven, entonces, el hecho de tener ese calor en el centro de confort, entonces, en el vidrio empieza a generar humedad. En paredes y techos y pisos se empieza a generar hongos. Entonces, por eso es importante contar con un aire acondicionado que nos ayude a ese tipo de calor, este calor sensible. Entonces, por ejemplo, el tema de la puerta, tener puertas abiertas, porque cuánto varía de temperatura una habitación con una puerta abierta y una puerta cerrada. ¿Sí? Entonces, hay que considerar todos estos aspectos. ¿Sí? Y en cambio, cuando hablamos de calor latente, entonces tiene que ver mucho más ya con las personas. No es lo mismo estar en una habitación con 5 computadores y una sola persona que esté como administrador, a que esté ese cuarto lleno de personas. ¿Sí? Entonces todo el ambiente se pone tenso, se pone pesado. Entonces es importante el tema del aire acondicionado. Y la norma nos dice más o menos que lo ideal sería 21 grados con una temperatura de más o menos 2 grados. Entonces podemos oscilar entre los 18 y 22, 23 grados como temperatura ideal. Más de eso ya es complicado. Y hasta para trabajar se vuelve complicado. Fabricio, ¿usted es de Loja? ¿Alguien es de la Cosco? Ingeniero de acá de Zamora. Zamora. ¿Qué pasa con el clima en Zamora generalmente? Es cálido, húmedo. Demasiado húmedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es, o cómo contrarresta la humedad allá? ¿Qué se suele hacer? Bueno, no sé, o sea, ahora acá no, prácticamente no hace nada la gente por eso. O sea, ya depende del clima, ¿no? Lo que nosotros normalmente hacemos es evitar que los equipos pasen apagados, que eso genera más humedad. ¿Ya? Si bien me dice que la humedad, por ejemplo, el 45% con una diferencia de más o menos 5 grados. Entonces, más o menos, que no esté demasiada humedad. Y en los lugares, bien, y lo bonito de nuestro país es que en un espacio tan pequeño pasamos de tener equipos que pasan conectados, digamos, aquí en Nota, con clima frío, y muchas veces estos equipos se los llevamos, se los traslada a Zamora, que ya tiene un alto grado de humedad. Entonces, la persona que los compra tiene que conocer eso también. Cuando vendemos un equipo también hay que recomendar ese tema de cómo emplear el equipo. Y pasa también que, por ejemplo, hay equipos de aquí de Loja se los llevan y se los instalan en la provincia, en Moreno, Macará, Catacocha, donde hay existe mayor calor en cambio. No humedad, pero sí muchísimo calor. Entonces, todas esas condiciones físicas lo que hacen es
a la larga complicar y dañar los equipos de cómputo. Entonces, ustedes saben que todo hardware trae una temperatura recomendada. Entonces, la temperatura más o menos con la que deberían trabajar todos estos equipos, y están, como dije antes, a los 21 grados, es lo que deberíamos más o menos trabajar. Esas son las condiciones adecuadas para los dispositivos. Entonces, algo más que, por ejemplo, se toma en cuenta con el aire acondicionado es el tema de la capacidad de renovación del aire, que siempre debe ser por lo menos superior al 15%, para no estar solo respirando el mismo aire, el mismo flujo general de ese aire. Y también el tema de reguladores de gases y poros, que también se utiliza. Bueno, entonces, eso, como no manejamos nosotros toda la parte técnica de los aires acondicionados, pero por lo menos estas indicaciones nos sirven para hacernos una idea de por qué debemos tener un aire acondicionado en un centro de cómputo. Y no es que lo ponemos porque sí, o si dice mejor no lo ponga, ya estoy acostumbrado al calor, y esas personas no nos acostumbramos al calor, pero los equipos no deberían estar en esas condiciones. Entonces, para tener presente. Y una vez que tenemos instalado el aire acondicionado, sí, vamos a la parte de iluminación, el tema, como dicen antes Jean-Pierre, de las ventanas, dónde están las ventanas, cómo nos afectan esa luz, es directa e indirecta, ¿sí? Y ya cuando hablamos de luz artificial, entonces sí, por lo menos tener iluminado todo el año. Se recomiendan lámparas fluorescentes, colores blancos, sobre todo colores tenues, ¿sí? Y sobre todo nos habla de 40 vatios en tema de iluminación. ¿Me iba a decir algo tal vez? ¿Me iba a decir algo? No, le iba a decir algo de la iluminación, así que sea casi como la iluminación que utilizan en los hospitales. O sea, es una luz que por más te mantiene despierto, no sientes fatiga o cansancio como comparado a otras luces que a veces son demasiado potentes o luces de colores cálidos. Claro, exactamente. Entonces, imagínense un centro de cómputo con luz amarilla. ¿Cómo sería trabajar en un lugar que tiene luz amarilla? En las casas. Sería cansado y a la vez caluroso, porque la luz amarilla encima genera calor. Exactamente. Entonces, miren la importancia de conocer. Si ya conocemos que no podemos poner luz amarilla, ¿por qué? Porque emite calor, entonces por lo menos recomendar una luz blanca. Ya vamos haciendo nosotros nuestros propios criterios que nos sirven para trabajar. El tema de la acústica. ¿Qué pasa con la acústica? Hay equipos que suelen emitir ruido, pero no mucho, o cuando tenemos un espacio para el mantenimiento, quizás el hecho de tener los compresores y estos artefactos, los temas de limpieza, y se recomienda, por ejemplo, recubrir con material acústico los paredes y techos. ¿Qué generalmente se pone para la acústica? ¿Les gusta? ¿Van a varios o no van a varios? ¿Qué han visto en las paredes de los locales? Se utilizan paneles acústicos que por lo general son hechos de espuma sintética, algo así que es. Sí. Y hay diferentes tipos. Por ejemplo, hay uno que le dicen coloquialmente, por ejemplo, panel cáscara de huevo, cáscara de huevo porque simula las cubetas de huevos. Hay los que son resonadores de bajos, también hay los que son diferenciadores de agudos para poner en las esquinas. Es un lío todo eso. O sea, una persona encargada que hace la acústica. Exactamente. Entonces, generalmente cuando tratamos de controlar un poquito el tema de acústica, la mayoría se utiliza el tema de las cubetas de huevos, ¿no? Que se conoce. Entonces empiezan a colocar por las paredes donde se quiere proteger un poco. Entonces, miren, también hay que saber qué tipo de paneles se puede utilizar, dónde se lo puede utilizar, con el objetivo de disminuir ese ruido que se podría generar. Otro tema más en los cuales se podría hacer análisis. Y si ustedes se dan cuenta, el tema de acústica en centros de cómputo, muy pocos se están utilizando. Y si es posible que donde ustedes trabajen ni siquiera tengan controlado el tema de acústica.
Entonces, cuando hablamos de análisis, cuando hablamos de estos contrastes, podemos tomar en cuenta estos aspectos, es decir, en tal lugar no se toma, no se considera eso. Y conociendo, como que ya conocen los lugares, se recomienda que pudiera utilizar esto por tales motivos. ¿Sí? Entonces, luego viene el tema del piso falso, como tenemos aquí en la imagen más o menos, son bastante útiles porque no están en contacto con el suelo y traen sus propios canales como para poder hacer una distribución, ayuda a mantener un poco la distribución del aire y elimina la estática. Montar un piso un piso falso tampoco es sencillo, entonces también tienen que haber personas que se encarguen de eso. Entonces, miren, nosotros poniéndonos en un plan de técnico, quizás nosotros podamos trabajar con temas de conexión de equipos, de hardware, de impresoras, con el software, pero por ejemplo ya con acústica deberíamos consultar a alguien que conozca de acústica. Con el piso falso tendríamos que buscar a alguien que trabaje en eso y que se encargue de montar esos pisos. Ya vimos antes, por ejemplo, el tema también de incendios, entonces aquí consultando. Uno de los males, por decirlo así, es creer que el ingeniero en sistemas o que el técnico en computación tiene que saber de todo. Cuando para cada uno de estos ámbitos hay personas que lo hacen. Pero la empresa muchas veces nos va a pedir que nosotros manejemos todo esto. Son unos primeros contactos con los cuales apoyarse es importante. Saber qué se puede hacer, qué se puede recomendar, sí, pero de ahí a ponernos a montar ese tipo de implementos quizás ya no sería nuestro fuerte y tampoco sería nuestra obligación. En cambio aquí sí ya viene un poco, y eso sí es importante, y es que deberíamos manejar los tipos de cables, no sé, Jordan, ¿cuál de esos tipos de cables los identifica? Cable coaxial, patinizado, fibra óptica. Para un centro de cómputo sería el pan trenzado y la compañía de internet por fibra óptica. Fibra óptica, cable patinizado. Ok, y aquí, ¿dónde encontramos cable coaxial? ¿O cómo le reconoce usted a un cable coaxial? Bueno, ingeniero, tal vez las antenas de televisión, ingeniero, tal vez. Sí, correcto. Entonces, el coaxial es el que viene una bandita de cobre por el centro, recubierta del plástico blanco que cubre el centro y la cubierta de los cables que vienen por afuera y la cubierta de plástico negro por afuera. Y generalmente se utiliza en la televisión utiliza este tipo de cables y se revisan los operadores de telecable, se revisan las antenas satelitales también con esto, y cuando trabajamos también con antenas satelitales para los proveedores del internet suelen trabajar con este tipo de cable coaxial. ¿Por qué se utiliza este tipo de cables? Sobre todo por el recubrimiento que tienen, ayudan bastante con la interferencia, son más seguros para temas exteriores. Luego viene el parte trenzado, que ese en cambio sí lo ocupamos bastante en el centro de cómputo. ¿Sí? Esto ya lo utilizamos para el tema de redes, son bastante buenos porque ayudan con interferencia y aumentan la protección de datos, por eso lo utilizamos para hacer los cableados dentro de un centro de cómputo. ¿Por qué se llama parte trenzado? Porque vienen en pares de 2, 3 pares de 2. ¿Cuáles son los colores que suelen venir en un par de red? Cristian. Pregunta de examen, Cristian.
Pregunta, ¿me puede repetir la pregunta? No la vi bien. ¿Cuáles, cuáles son los colores de los cables que vienen en un par trenzado en un TP? Sin googlear. No está googleando, no se vale. Se notó clarito. Se notó clarito. ¿Dónde te sentaste? Mira, Fabricio. No sé, la verdad. Ya. No, chévere, estamos por aprender. Estamos por aprender. No se preocupe, Cristian. A ver, Fabricio, ¿cuáles son los colores de los cables? Blanco naranja, blanco verde, blanco azul, azul naranja, blanco marrón y marrón. Correcto. Sí, entonces, por eso se llama par trenzado, porque son 4 colores: el marrón, el azul, el verde y el naranja, y viene con una combinación de blanco. Entonces, tenemos naranja, blanco naranja, azul, blanco azul, verde, blanco verde, marrón y blanco marrón. Correcto. No les pregunto la norma para el cableado porque existen dos y no sé cuál de ellos utilizan. Jean-Pierre, ¿cuál utiliza usted? ¿Qué norma? La A. ¿Qué nos dice la norma A? ¿Cómo se...? La norma A es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Ya, bien. Jordan, ¿cuál es la B? La norma B. La norma B. La norma B es la. Se me corta. Blanco, naranja. Ya, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, verde y blanco, marrón, marrón. Entonces, Cristian, nosotros tenemos esos tipos de normas que sirven para hacer los cables de red. Todo cable de red puede utilizar dos normas, ¿sí? La A o la B, lo que comentaron sus compañeros. Cualquiera que usted de esas se aprenda es útil para que pueda hacer un cable de red. Lo único que tiene que tener presente es que en los dos extremos tiene que tener la misma norma. Y con eso usted ya poncha un cable de red. No vaya a pasar como una vez conversando con un técnico que estaba haciendo una instalación, supuestamente yo estaba solo de observador, y se me ocurrió preguntar para saber qué norma estaba utilizando o cómo los va a cablear. Y me dijeron que eso no importa, que lo importante es que poner los cables iguales en ambos lados. Entonces, cuando vi lo que puso, había puesto, tenía naranja, blanco naranja, verde, blanco verde, azul, blanco azul, marrón y blanco marrón. Y puse en los dos lados. Y me dijo que sí funcionaba. Que no importaba eso de los colores. Y supuestamente era un técnico que estaba haciendo una instalación. Por eso la plataforma del instituto está como está. No, no, en el instituto era así, se trata de un trabajo. Entonces bien, ya tenemos que ir haciendo criterios, ¿sí? Quizás en la práctica no afecte los colores o el orden que yo los pongo, pero hay normas y las normas están por algo. Entonces, ¿qué ganas con una norma? Que por ejemplo, tú haces tu trabajo hoy día y si mañana no te contratan, el técnico que venga sabe cómo hacer el cableado. Bastaría con ver un extremo del cable y ya sabe qué norma estás utilizando. Ahora imagínate que venga un técnico, ponga los colores como pueda en un cable y nosotros pongas de otra manera. Entonces, ¿por dónde te guías? No puedes guiar. Quizás funcione, quizás no, pero en cambio cuando eso dice mucho,
de nosotros como técnicos. Entonces, tener presentes estas normas, Cristian tiene que repasar las normas, ya nos ha dicho eso, hacer preguntas del examen final, cuáles son las normas del parte de ensamble. Y luego ya tenemos el tema de fibra óptica, sí, ya sé que se utiliza sobre todo, bueno, antes se utilizaba para el tema de conexiones grandes, hoy en día ya hay los proveedores de internet generalmente ya están trabajando también con fibra óptica, tienen mayor velocidad, soportan mayores tasas de transferencia. Y sobre todo tiene menor latencia. Y tienen sobre todo menor latencia. Eso es muy importante. Y hoy en día hay, por ejemplo, acá en Loja, los de TVK están trabajando con fibra óptica, se pueden también trabajar con fibra. Entonces eso, CNT también estaba haciendo ya con fibra. Ayuda sobre todo para mejorar la calidad de transmisión de datos. Y claro, con fibra es como se conectan los continentes, el cable submarino. ¿Usted no ha escuchado el cable submarino? ¿O cómo se conecta América con Europa? Entre los cables subterráneos. Perdón, submarinos que hay. Sí, cables de fibra recubierto y lo deja caer. Sí. Y ya, no sé si hay un documental sobre eso. Si consigo el enlace ya les comparto para que lo revisen. Ver ese tipo de cable, cómo lo van colocando en el mar. Es interesante. Eso, Parece que Nat Geo hizo su documental en el sí. que en un buque iban lanzando kilómetros de cable y o sea el cable era pues sí, más era el recubrimiento que el cable en sí, porque ellos decían mismo, a veces las fallas naturales uno no las puede predecir, quién sabe si a lo mejor aquí sale una grieta, eso, entonces por lo menos si llegara a pasar eso, tiene un recubrimiento lo bastante como para que no haya desabastecimiento en comunicación a nivel mundial. Exactamente. Entonces, el Cortal tiene, si se dan cuenta, tiene una cubierta de plástico negro y para levantar, y con eso soporta su exterior. En cambio, en el mar ya tenemos muchas otras circunstancias, muchos otros factores que podrían dañar ese cable. Entonces, por eso es un cable que tiene bastante recubrimiento. Yo creo que hice documental. En caso me encuentran el enlace, ya les comparto para que vean un ratito, conozcan. Bueno, entonces ya hablamos de cables, ahora también nos toca conversar un poquito sobre el tema de seguridades, cómo se maneja el tema de seguridad de procesamiento, ¿sí? Con los equipos de cómputo, dónde deberían estar, ¿sí? Recordar que no ponerlos cerca de materiales inflamables, y tampoco porque es centro de cómputo empezar a alojar ahí materiales que sean combustibles, porque también nos puede pasar cuando en las empresas lo ponen al centro de cómputo debajo de la grada, a veces lo toman hasta como bodega y ahí empiezan a meter de todo un poco, hasta los líquidos de limpieza. Entonces tener presentes que los materiales combustibles, por ejemplo, no podrían estar ahí, porque imagínense un conato de incendio que podría ocasionar teniendo los materiales ahí en el centro de cómputo. La importancia de utilizar ductos y materiales aislantes para el espacio físico del centro de cómputo. Cuando hablamos con el almacenamiento, pues hoy en día los respaldos que se sacan de las empresas, a veces ya no quedan en sí. Pero todo el respaldo se recomienda utilizar tipo de gavetas metálicas, nada de madera, y es posible que ustedes en su centro de cómputo donde ustedes trabajan todavía tengan casilleros de madera, ¿verdad? Sí, separaciones, gavetas. De madera, ¿no es cierto? Es que eso es lo que generalmente colocamos en los centros de cómputo, son gavetas de madera. Pero lo recomendable es que sea metálica,
ante cualquier eventualidad. Y sobre todo tener presentes que si sacamos respaldo, no dejar volando ahí mismo. Sí, la norma nos dice que se deberían guardar en un lugar independiente fuera del centro de cómputo. El tema de respaldo de información. Imagínense que tienes una bitácora de muchísima información dentro del centro de cómputo. Se le queda un centro de cómputo, de cama del centro y se llama respaldo. Entonces, por eso es importante ponerlos fuera o en un lugar externo, hasta por externo de la misma empresa. Estos respaldos para evitar que algún desastre como un incendio pueda consumir los respaldos también. El tema de equipo de incendio, ¿qué se debería tener instalado? Detectores de humo que puedan reaccionar ante la mínima presencia de humo en el centro de cómputo. Extintores clase C para ciertos equipos de cómputo, que sean estos extintores que estén en lugares accesibles, y extintores clase A. ¿Qué tanto recuerdan o conocen los tipos de extintores? Más o menos, por ejemplo, hay el que es de polvo, que es para incendios así digamos, de materiales que se llama madera, así. Luego hay el de espuma, que es así como de jabón, algo así. Ese es para, sí, es para, digamos, otro tipo de juego, o sea, más en base, digamos, a aceites o algo así, que al final es ahí, solo se apaga con jabón. Luego hay el extintor, el que es mismo para la instalación de centros de cómputo, que es una aleación entre polvo y algo más que no daña los equipos. Imagínense botarle agua a una computadora, a un centro de cómputo. El para dañar, pero... Correcto, entonces, ¿para qué sirven los detectores de humo? Para una respuesta temprana ante cualquier incendio. Perfecto, pero a ver, Delfín, para que lo escuchamos. ¿Qué hace un detector de humo? Sí, creo que sí lo mismo. Bueno, entonces bien, Cristian, ¿qué hace un detector de humo? El detector de humo lo que hace más o menos, pues, como el nombre dice, es casi digamos una alarma que la detección de humo, pues dependiendo del tipo, a veces hay algunos que sueltan agua, hay algunos que sirven de tipo alarma, dependiendo. He visto, mejor dicho. Ya, perfecto. Sí, imagínense, a ver, el detector de humo por sí solo es un sensor que detecta la presencia del humo. Este tipo de sistemas de detectores de humo pues van conectados bien sea a un sistema de riego para apagar un incendio o pues simplemente conectado a una alarma para emitir un sonido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no podemos, por ejemplo, conectar un detector de humo conectado a riego? Porque los equipos no los podemos mojar, ¿sí? No podemos mojar. Y es por eso que se recomienda los extintores de clase C, que son los de polvo, que ayudan a apagar incendios, pero para incendios que son provocados en los equipos, en aparatos electrónicos. ¿Sí? Entonces eso apaga el incendio, pero no daña las piezas. Pero como recordemos también que en nuestros centros de cómputo muchas veces puede haber presencia de materiales o muebles de madera, entonces por eso sí se recomienda lo que es la clase A, que son generalmente los productos producidos por los combustibles, por materiales combustibles. ¿Sí? Entonces, y sobre todo que estos extintores o estas normas, estas medidas de seguridad sean accesibles. Imagínense un extintor guardado en una gaveta con llave y que rato del incendio no presta la llave. Entonces, no. Si vamos a tener extintores, pues que sean accesibles, que estén en un lugar visible, que tengan la señalética adecuada. ¿Sí? Miren que también con el tema de extintores existe regulaciones de mantenimiento, de recarga,
de vida útil. Entonces, hay muchísimo por donde podemos empezar a abarcar. Solo con cada uno de esos temas que estamos revisando, podemos desplegar muchísima información. Pero para tener una idea, es bastante bueno. Y el tema de luces de emergencia. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener un detector de humo conectado a una luz de emergencia, una luz roja, por ejemplo, que sea la entrada del centro de cómputo, como para saber de qué se trata. ¿Sí? O en su defecto, por ejemplo, tener luces, la parte eléctrica, y conectadas con UPS. A ver, hace no mucho se presentaba que en nuestro país había cortes de energía muy frecuentes. Se iba la luz con bastante frecuencia y por mucho tiempo, sobre todo cuando había en tiempos de sequía. ¿Cierto o no cierto? Pasamos de años. Claro. Ya, buenísimo. ¿Y ustedes han visto o han notado en cualquier tipo de local comercial qué fue lo que hicieron los locales? Compraron motores. Ya, algo más, algo que esté más visible. UPS, por eso. ¿Qué instalaron? A ver, no sé si ustedes han visto tal vez Los esos, switch, ¿sabes? a ver, son unas lamparitas, son dos lamparitas que vienen con un cargador, un sistema de carga. Lámparas de... De lámparas de emergencia. Sí, exactamente. Esas lámparas de emergencia. Y todavía, bueno, ya no se va mucho la energía, pero la mayoría de empresas empezaron o locales en sí, bares, restaurantes, empezaron a poner ese tipo de lámparas porque era tener eso, tener con qué iluminar, a quedarte a oscuras. ¿Sí? Entonces, una lámpara de emergencia que tiene un tipo de carga que mantiene funcionando cuando la luz eléctrica falla. Para... Pero mientras busca eso, yo creo que eso todavía se seguirá aplicando de aquí hasta el día que nos movamos, porque, o sea, digo, imagínense, por ejemplo, en un edificio enorme, que pueda haber trabajan hasta altas horas de la noche, o son diferentes turnos. Y como ya sabe que Ecuador es un país elevadamente sísmico, imagínense que digamos 3 de la mañana un sismo de tal magnitud que se apague todo. ¿Ya? Si no existían ese tipo de lámparas, madre mía, cuánta gente no se hubiera botado por las ventanas ya por no ver. Exactamente. Pero el problema no es el sismo, el problema es la reacción de las personas. Generalmente, a ver, ya vamos a entrar a esa partecita, pero generalmente cuando existe un sismo, ¿qué es lo que hace? A ver, conversar sobre esas cositas. Cristian, a ver, vamos uno por uno. Cuando hay un sismo fuerte, ¿qué es lo primero que hace? ¿Perdón? Cuando hay un sismo fuerte, ¿qué es lo primero que hace? Cuando siente el sismo, ¿qué es lo primero que hace? Pues salir, digamos, del lugar en donde esté e ir a un lugar que sea seguro. Ya, salir a un lugar seguro. Fabricio, ¿usted qué es lo primero que hace? Salir corriendo, igual cuando hay el sismo, salir corriendo. Sale corriendo. Primero, Ya, al que menos pueda salir y ayudarle. ya. Jean-Pierre, ¿qué hace usted? Yo primero me levanto, pienso un momento y luego, o sea, digamos, como quien dice, busco las salidas más, como quien dijo, más accesibles, o digamos, mientras los demás están durmiendo y ya empezó el sismo, digamos, por ejemplo, yo como tengo el sueño liviano, técnicamente casi ni me duermo, digamos, ya está abriendo la puerta, porque muchas veces la cerradura
no sabe abrir, sabe como quedarse atorado. Claro, lo que hay, los movimientos de las paredes. Claro, entonces a que salgan los otros, ya digamos, digamos, como quien dijo, abrirles el paso y ya como quien dice ayudar, ¿cierto? Ya, listo. Jordan, ¿usted qué hace cuando hay un sismo fuerte? Puta, eso ni lo siento. Ay. ¿Usted es el que se entera del siguiente día, Jordan? Va, Ah, ya. otro día estoy a temblar. No, consciente, ya salí corriendo. No te daría aprovechar. Ah, Yeltsin está sin respondernos. Bueno, es que ya volví, No, estoy aquí. Bueno, ya llegó Yeltsin. Cuéntenos, ¿qué hace usted cuando siente un sismo fuerte? mantener la calma, ingeniero, y salir ir por lugares aquí seguros, cubrirnos. Ya. Entonces, todos tenemos la idea, tenemos o reaccionamos de una manera. ¿Sí? Si ustedes pasan un poquito, se repite la forma. Pero, por ejemplo, yo conozco personas, o quizás ustedes en sus familias tengan personas que, por ejemplo, sienten un sismo y lo primero que hacen es botarse debajo de una mesa o ponerse debajo de la puerta. Hay otras personas que sienten un sismo y salen corriendo de las casas. ¿Sí? Habemos personas que tenemos un sismo y no hacemos nada. Entonces, todas esas reacciones a las que estamos o podemos encontrar en un espacio de trabajo o en nuestras casas, hace que vayamos tomando precauciones y decisiones que a la larga afectan para bien o para mal. Sentimos un sismo, salgo solo, siento el sismo, empiezo a sacar a los demás, siento un sismo, abro paso, o sea, no los voy a buscar, pero sí por lo menos empiezo a generar espacios por donde podemos salir. ¿Sí? Y esas normas o ese comportamiento tiene que ser de conocimiento de todos. Porque ¿qué pasa generalmente cuando no se conocen unas normas o no se conoce el proceder que se genera caos? Porque mientras, pongamos en el caso en el que decía Fabricio, es por ejemplo las personas que empiezan a tratar de ayudar a los demás. ¿Qué pasa si toda la familia de Fabricio empieza a salir y Fabricio está buscando a los demás? ¿Qué van a pensar? Se van a preocupar porque Fabricio no sabe. ¿Qué pasa en el cambio de ejemplo que dice que más o menos como que va trazando un camino por donde puedan ir saliendo? ¿Qué pasa si él ya sale y los demás no salen? ¿Sí? Entonces, y esto también pasa en los trabajos. Y esas normas, ese proceder, tienen que estar indicadas. Se tiene que conocer qué personas hacen qué actividad y cuál sería el camino a seguir y dónde irse a parar. ¿Cuál sería la zona segura? Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de zonas seguras. ¿Y qué camino tengo que seguir? ¿Qué camino tengo que evitar? ¿Por qué no puedo irme por ahí? Porque sí, ¿quién se va a encargar de contar que hayamos salido todos? ¿Quién se va a encargar de buscar tal vez si se quedó alguien atrapado o si alguien está con tanto temor que no se atrevió a dar un paso? Entonces, todos esos procederes también se tipifican, también se establecen en un centro de cómputo, en una empresa. Y por eso comencé de Jean-Pierre, el hecho de tener luces de emergencia ayuda a eso. Unas luces de emergencia y señalética que te permitan saber por dónde vas a ir, cuál sería el camino correcto a seguir. Dígame, Cristian. Perdón, repítame. No, como perdí el micrófono, pensé que nos iba a comentar algo. Se prendió sin querer, perdón. No, también un poco. Entonces, y eso tiene que ver con la seguridad del personal. Tener siempre presente este tipo de señalética y de precaución y que los caminos despejados entre la presencia de alguna eventualidad. Como estamos hablando en este caso de sismos. Y cuando existen inundaciones, pues por eso se recomienda que los
cuando se utilizan los pisos falsos, que recomiendan más o menos los 20 centímetros desde el piso normal, y saber cómo están funcionando el tema de drenaje y el tema de protección de puertas, cómo trabajan ante esa eventualidad. No sé si por donde ustedes trabajan, en sus lugares de trabajo, alguna vez se han inundado o la calle por lo menos se ha tapado tanto como para que se empiece a meter a los locales de trabajo. ¿Alguna experiencia con eso tal vez? ¿Con inundaciones? ¿O no se han inundado? Es difícil aquí en Zamora inundarse. No, pero mira, por ejemplo, no nos vayamos mucho al tema de desbordamiento de ríos como tal. Por ejemplo, cuando llueve bastante fuerte y las alcantarillas están obstruidas, se suele meter el agua en la casa. Aquí en Mapana se mucho, fue una fuerte lluvia y un sector que queda por acá por el valle, más o menos por ahí, estábamos en un hotel, ya casi iban por los 2 metros de altura del agua que se estaba llenando en esa casa y empezó a pasar a las casas continuas. Entonces, aquí en Zamora, si no, ¿qué fue? No sería mentira, pero el hecho es que también los que estaban cerca al parque, ¿cómo se llama el parque? El parque que queda al lado del río, el parque lineal, sí se suelen inundar esas callecitas un poco. O sea, no mucho, pero ya tenemos agua en las calles. Mira, Las de parque llenan, bueno, se llenan, pero o sea, no a un nivel como decir, madre mía, o sea, nos va a llevar el agua. Aparte, yo creo que aquí en Zamora no hay ese problema debido a que la mayoría de empresas o industrias de telecomunicaciones están en plena loma. O sea, no hay lugar en donde, como quien dijo, se acumule el agua. La mayoría de Zamora, el centro es parte bajada, 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 bajada. No hay un lugar que diga, oye, aquí me voy a impulsar. claro, sí, eso es cierto también. Pero por ejemplo, montas un negocio frente al parque, pongamos un terreno frente al parque, y ya sabes que de vez en cuando se llenan, por lo menos en la calle, no hay una inundación, pero por lo menos te puede meter el agua a las casas. Entonces ya se lanza por lo menos con 20 centímetros de altura y ya está recomendable poner los equipos de forma, los CPUs un poco más altos. Y puedes tener presentes, pero en cambio en la costa sí sufren más de esto. Allá sí suele inundarse más que nosotros. A tener presentes también eso. Y para el tema de entrar al centro de cómputo, sí, siempre se recomienda tener una sola entrada, un solo acceso que es para tener control, para saber quién entra y quién sale. Las puertas de emergencia que pues, obviamente tienen que abrirse solo desde adentro, que sin de tener una puerta de emergencia que se abre por dentro y por fuera, una puerta de emergencia que se le abre solo por dentro, identificación de áreas restringidas donde sí puede haber gente, donde no puede haber personal no autorizado, saber y contar con personal de vigilancia. Se recomienda cerraduras de ese tipo eléctricas, electromagnéticas, que tienen con algún código y que se registre para saber quién está ingresando. El tema de cámaras también es importante, se utiliza bastante el sistema de cámaras para todo. Comunicación, sistemas de comunicación, hablemos cualquier línea telefónica o medio de comunicación que se pueda utilizar para conectar internamente de la empresa, y se recomienda sobre todo personal de seguridad. Entonces aquí hablamos un poquito, ya la norma se va hacia empresas un poquito más grandes, pero ya en nuestros locales comerciales sí se recomienda por lo menos esto, el tema de una sola entrada y la restricción y el uso de cámaras, para saber. Hoy en día se dan cuenta que somos presa fácil de la delincuencia, por lo menos un sistema de cámaras para saber
eh, o tratar de identificar a quién tenemos en el centro de cómputo. Entonces, miren, todas esas cosas, casi 2 clases nos hemos llevado solo hablando de planificación. Entonces, cuando ustedes hacen su trabajo, práctico experimental que están desarrollando, y ya tienen una idea por dónde pueden tomar criterios. Criterios de iluminación, de acústica, el tema eléctrico, el tema de acceso, el incendio, las medidas de prevención que existen, y todos esos aspectos los pueden tomar en cuenta. Ahora vamos a revisar un poquito sobre el tema del riesgo. ¿Qué pasa con el riesgo? ¿Cuál es el riesgo más grande que tenemos en nuestro centro de cómputo? Perdón, y se nos escuchó. Decía que ¿cuál es el riesgo más grande que creen que tenemos en un centro de cómputo? ¿En el área física o decir? Vamos, empecemos con la parte física. Que no se entren a robo. Exactamente. Que no nos respeten, ¿cierto? Que se quieran meter. Y en la parte de software, Los virus. exactamente. Entonces, miren, cuando hablamos de administración del riesgo, ¿sí? Hablamos de identificar qué problemas se pueden presentar en el centro de cómputo. ¿Cuáles son esos problemas que podemos enfrentar? Y lo que mencionamos antes, pueden ser problemas de hardware o problemas de software. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el hardware? ¿Qué nos podría pasar con los equipos? ¿Sí? Que el equipo que se adquiera tenga defectos de fábrica o daño por transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que compramos un equipo y pues por nada del mundo funciona. Porque puede ser que tenga un defecto de fabricación o que se dañó cuando lo llevamos de un lugar a otro. Se presenta esto, sobre todo cuando se lo lleva o se transporta de un lugar a otro por largas distancias, y cuando los caminos no son 100% asfaltados, son los caminos de segundo orden, suelen dañarse los equipos. ¿Bien? Otro problema que solemos tener con el hardware es que cuando compramos algún dispositivo nuevo, el manual de usuario. ¿Qué pasa si solo está en inglés? Importamos algo y está en inglés y nuestro puerto no es el inglés. Hoy en día es bastante común encontrarnos con dispositivos chinos, el manual está en chino y algunos que otros no tienen traducción a otros idiomas. ¿Qué hacen hoy en día los manuales? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me cuenta qué pasa con los manuales hoy en día? Mayor traducidos, pero en un español bien, con errores gramaticales suele pasar. Es como que, exactamente, es como que lo copian del traductor de Google y lo pegan ahí con sus errores de traducción fatales. Entonces, se trata hoy en día de solventar este error poniendo traducciones. Ustedes han visto, hay algunos que vienen, por ejemplo, en inglés, en español, en francés, en italiano, sin varias traducciones. ¿Por qué? Porque los productos obviamente son comercializados globalmente y el fuerte de muchos no es el inglés. Entonces, ¿qué pasa en cambio cuando nosotros importamos productos? ¿Sí? Importamos algunos equipos. Puede ser que el equipo nos llegó bien, que el manual de usuario esté en español, pero que si se presenta algún defecto, tenga piezas difíciles de conseguir. ¿Sí? Que ante el primer error no lo podamos recuperar. Bien, me voy a un poquito del tema de cómputo. Hace no mucho, ustedes han visto hoy en día el mercado del automotor. Tenemos bastantes carros que son de la China. Y a un conocido resultó que se había comprado un carro, pero a los 3 meses tenía un problema.
tuvo que esperar 3 meses en la concesionaria para que le manden un repuesto. Cuando encontramos o tenemos productos de ese tipo, sí tenemos que por lo menos asegurarnos que se puedan conseguir los repuestos. Otro de los problemas que solemos tener a nivel de hardware son problemas físicos con la red, que sean por deficiencia de cables, por tema de conectividad. A veces se rompen el cable, algún bichito que esté por ahí que esté mordiendo los cables también. Y el tema de configuración de dispositivos, el tema de impresoras, es cuando hay equipos, por ejemplo, que tienen configuraciones específicas. Y en nuestros cómputos nosotros encontramos impresoras, encontramos copiadoras y un montón de dispositivos que muchas veces son difíciles de instalar. Bien, por ejemplo, cuando recién, a ver, pregunta, después les comento la experiencia. ¿Qué tiempo se debe esperar las impresoras con sistemas de tanque para que empiecen a funcionar? Para que la tinta se encuentre bien para funcionar. Sí conocen las impresoras con sistemas de tinta, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, ¿qué tiempo se demora en cargar la tinta o en quedar lista ya para imprimir? Hablemos de una Más o menos la EPS son unos 20 minutos. Correcto, en 21 minutos. ¿Ya? Entonces, pasaba, por ejemplo, que al inicio, cuando recién empezaron a salir esas impresoras, en un local comercial, la persona que estaba encargada de ese local comercial, de ese centro, estaba instalando una impresora en red. ¿Sí? Entonces, el equipo estaba bien, no tuvo problema de fallo, el idioma del manual era correcto, pudo ensamblarlo, por decirlo así, conectarlo correctamente, no tenía problemas de red, pero cuando se encontró con la configuración, tuvo ese problema, porque ya la conectó, ya estaba reconocida en la red, y ya la prendió, y mandaba a imprimir, y no se imprimía. ¿Qué hay que hacerles a esas impresoras, por ejemplo? ¿Qué se hace en esos 20 minutos? El último paso. ¿Se le hacen 3 inyectores, tal vez? Exactamente, se pone a cargar la tinta. Sí, se pone que eso viene para cargar la tinta. Se pone la tinta en los tanques y luego pues, se deja que cargue. Pues esta persona había colocado solo la tinta en los tanques, pero no le había hecho que empiece a succionar la tinta por las mangueras. Entonces nunca le iba a salir. Entonces, a esos problemas nos encontramos también presentes. Cuando empezamos a comprar dispositivos o equipos y no conocemos su configuración. ¿Sí? Configurar, por ejemplo, una copiadora tampoco es una tarea sencilla. O si es sencilla configurar una copiadora en red. ¿Les ha pasado tal vez? Perdón, ingeniero, no escuché. ¿Qué tan fácil es configurar una copiadora en red? La copiadora es más difícil que la impresora, que muchas de las veces el controlador no se lo encuentra y genera problemas, ¿no? Ya, entonces, pues cuando hablamos de hardware, entonces nos encontramos con esos problemas de configuración y sobre todo. Y ya pasamos de la parte física, llegamos al software, y aquí está lo que tú comentabas, Fabricio. Cuando el equipo está correctamente, funciona correctamente, pero tenemos falta de archivos de instalación, cuando tenemos incompatibilidades con el sistema. Hay dispositivos que vienen para sistemas de 32 y no funcionan con 64 bits. Entonces, ni por más que lo intenten, no va a funcionar. O los drivers vienen para 32 y no vienen para 64.
equipos que tal vez solo funcionan con Windows y no funcionan con Mac, o no funcionan con Linux. Entonces, esa incompatibilidad que se encuentra entre el equipo y el sistema también es un riesgo que nosotros tenemos a nivel de software. Otra, que cuando nosotros hacemos la instalación de software, nos encontramos que el idioma, solo aparte de inglés, no venga más, o sea, como opciones de idioma vengan otros idiomas menos el español. Entonces, y aquí empiezan los líos porque ahora entender lo que nos quiere decir el programa. Hay esos dispositivos, unos pequeñitos chinos, sencillos, que por ejemplo vienen solo en chino. Ustedes también imagínense encontrarnos con dispositivos que nos presenten ese problema a nivel de software por el tema del idioma. O en su defecto que tengan comandos y operaciones que sean completas, entendidas y de realizar. Y a eso se suma la falta de experiencia. Que por ejemplo, concatenado el anterior a lo que vimos con la impresora, que se la conectó en red, no nos dio problemas a nivel de hardware, no nos dio problemas a nivel de software, pero sí nos da problemas a nivel de experiencia, porque con el primer dispositivo que conectas, aprendes. Si no has hecho ese tipo de instalaciones o conexiones, tienes que leer, tienes que revisar un poco los contenidos para poder hacer las cosas correctamente. Y aquí se determina la falta de experiencia como un factor que puede incidir tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Ahora aquí tenemos un poco de los riesgos que tenemos en cambio por acceso. Los virus que afectan las aplicaciones, seamos propensos a los virus. ¿Qué virus han escuchado o de cuáles han aparecido más? A ver, Cristian, cuéntenos. ¿Alguna experiencia con el tema de virus? Sí, una vez se me infectó un computador con un virus de internet, no me acuerdo cuál era, pero se infectó una vez un computador. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál antivirus recomienda usted? ¿O cuál utiliza usted? ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, hay uno que se llama Avast Antivirus. El LAV. Ok, el RIN. Ok, gracias, Cristian. Fabricio, ¿qué antivirus recomienda usted? Bueno, yo soy más apegado a lo que es NOR32, pero en licencias originales. Igual, veo que otros antivirus también son buenos, siempre y cuando sea una licencia original. Ya, buenísimo, licencias originales. Pero si tiene un cliente que le dice, póngame un ratito, no tengo plata para que tiene que licencia, ¿qué le recomiendo? Bueno, yo lo que más les recomiendo es hacer una versión de prueba para un mes y aunque sea después le ponga la licencia, pero de ahí ponerles así craqueados o mejor les digo que no le pongan porque da igual. Más sencillo, más usado el equipo que va a ser excelente. Correcto. Jean-Pierre, ¿qué antivirus recomienda usted? Yo en primer lugar depende de digamos el uso de que esté efectuando a la persona. Por ejemplo, si la persona desea puede poner por ejemplo el DESET, el Avast, pero por lo general lo sé dejar así nomás con el antivirus de Windows 10 debido a que es antivirus, aunque no lo parezca es bastante potente también en el sistema. Pero si digamos el Windows Defender. Pero si digamos eres una persona que a lo mejor trabajas en una institución pública o a lo mejor tienes información valiosa en tu equipo, ahí así te recomendaría. Pero digamos si eres una persona así común que al final su laptop solo lo ocupa, que sea para ver videos o cualquier cosa, me parece un gasto un poco innecesario de un antivirus, ¿no? Bien, dos políticas diferentes. Yo a una empresa, si una empresa, un banco, le pregunta a usted por un antivirus, ¿cuál sugeriría usted para una empresa? ¿Qué empieza? Ahí le recomendaría a cualquiera que sea de paga. Pero un Carpage con un set. Ya. Sí, generalmente, por ejemplo, ya a nivel de pago, por ejemplo, sí se utilizan bastante los Carpage y trabaja bastante bien después a nivel corporativo. Entonces, miren, tenemos criterios como instalar
un ratito criterios como dejar el Windows Defender del sistema del Windows 10 y utilizar antivirus originales o utilizar un Windows corporativo, perdón, un antivirus corporativo. Entonces todas esas son válidas, todo eso se aplica y con todos esos escenarios ustedes se van a encontrar en la vida profesional. Por eso entonces saber identificar a quién estoy recomendando y por qué lo recomiendo. Entonces revisar constantemente las actualizaciones y ese tipo de criterios que se toman en cuenta cuando son públicos. Otro problema que solemos tener es, por ejemplo, el tema de estos snippers que hacen que se capturen datos y contraseñas por la red, porque hay un poco de paquetería que se encuentra alojada en nuestros sistemas que roban datos. ¿Sí? Programas que permiten la toma de o almacenar las contraseñas, los troyanos, los gusanos, ¿sí? Que son lo que sufrimos bastante en los equipos de cómputo. O los spywares. Los troyanos, ¿alguna idea por qué se llaman troyanos? ¿O qué hace como todo un troyano? Porque entra con el método de Troya en calidad de archivo, o sea, entran camuflados dentro de otra. Sí, exactamente. Utilizan, bueno, caballo de Troya, hacen referencia a aquella batalla épica cuando en un caballo de madera ingresaron soldados en una batalla, ¿verdad? Entonces, simplemente toman apariencia de programas válidos para ingresar y intentar nuestros equipos. Los spywares simplemente lo que hacen es revisar ficheros o tener información y son gusanos que se van replicando, se alojan en un dispositivo, se conectan en otro y al ejecutarlo pues se infecta en el dispositivo. Entonces tenemos aquí algunos riesgos en los cuales podemos estar presentes. Y ahora, ¿qué hacemos frente a un riesgo? Pues tenemos que tener nuestro plan de contingencia. Estos planes de contingencia lo que tienen que hacer es una presentación formal de cuáles son las actividades o los procesos que se pueden desarrollar para atacar un riesgo, ¿sí? Para suplir un riesgo. Este plan de contingencia puede contener acciones que sean preventivas, defensivas y de recuperación. Hablamos de un plan de riesgo de prevención cuando se trata de prevenir cualquier tipo de contingencia que se pudiese presentar, sea parcial o total, y reducir el impacto que pueda generar. Prevenir. De detección, contemplar todos los escenarios posibles que podría pasar y establecer normas en base a lo que detectamos. Y de recuperación son aquellas que hacemos una vez que se ha presentado el inconveniente. ¿Cómo se va a actuar para recuperarnos ante un error que podemos presentar? Ya vimos, pueden ser errores de hardware, errores de software o de recursos naturales o humanos. Tienen que ver bastante con esta forma en la que se presentan los planes de contingencia. Voy a ir pasando un poquito rápido porque ya casi se les va a acabar el tiempo y quiero terminar esta unidad acá. Nos faltan dos temas nada más acá, que son la administración del cambio y cómo se debería proteger la protección. ¿Qué significa administración del cambio? ¿Por qué decimos que el cambio es natural en los seres humanos? Del cine. Bueno, sí, ingeniero. Bueno, ingeniero, te voy a repetir la pregunta, no lo escuché. Le decía que ¿por qué decimos que el cambio es una actividad o un suceso natural en las personas?
Porque cada uno piensa diferente, ingeniero, disculpe. ¿Ya? Sí. Sí. Todas las personas estamos sujetas a cambios, vivimos cambios internos, las etapas nos generan cambios o presentados por externos. Quizás ahorita estamos sentados frente a un computador recibiendo clases, pero más tarde sucede algo, alguna eventualidad, y puede ser que tomemos otras decisiones. Entonces, estamos expuestos al cambio, y el cambio es bueno porque generalmente siempre es para bien. Claro, serán los casos en los que cambiamos para mal. Entonces, en una empresa, en un centro de cómputo, como tal, ¿qué nos pueden hacer generar cambios? El hecho de que, por ejemplo, mañana, si Jean-Pierre y Jordan hoy día trabajan juntos, mañana le digan, ¿sabe qué? Jordan, que ya no trabaja aquí, lo ponen en otro lugar. En vez de Jordan, lo pongan a otra persona. Entonces, el hecho de tener un nuevo integrante de mi equipo de trabajo generaría ya un cambio. Y eso a la larga podría afectar de manera positiva o negativa, pero podría afectar. Y el tema de tener funciones, cuando hablamos de funciones, nos referimos a, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo hoy en día del coronavirus puede hacer que la empresa en la que trabaja Jean-Pierre empiece a decaer un poco y se vea obligada a trabajar con Fabricio. Entonces, lo que hace simplemente es el hecho de poder agregar nuevos miembros, de trabajar con otra empresa o de prestar servicios para otra empresa, también puede generar cambios positivos o negativos, ya que vemos el tema de la crisis económica. Entonces, nos damos cuenta que el cambio, para bien, para mal, a veces también no estamos libres de eso, y es una actividad natural que se presenta con continuidad en los seres humanos. ¿Qué otras cosas nos pueden hacer cambiar? ¿Sí? El tema del estrés. Creo que eso es la enfermedad actual, que esto sufrimos todo el mundo. ¿Qué es el estrés, Jordan? El estrés es sofocarse por temas de deudas, cuando algo va mal en el día, ¿Ya? o sea, con la presión en la cabeza de que no va a salir, o estar bajo mucha presión, mientras Sí, trabajar. exactamente, la presión. ¿Por qué se presiona Jean-Pierre usted? ¿Qué le causa estrés a usted, Jean-Pierre? ¿Qué le causa? ¿Qué le causa? Jean-Pierre es para el almuerzo. Fabricio, ¿qué le causa estrés a usted? Bueno, a veces en el lugar de mi trabajo, a veces cuando no me salen las cosas o cuando ya veo que está solucionado y boom, da errores y encima ya es la hora que el cliente venga a retirar el equipo, entonces me presiono bastante, me genera estrés. Claro, exactamente. Todas estas, ¿sí? Hablamos de lo cotidiano, nos puede causar estrés. Estrés en el tema laboral, cuando el trabajo no nos está funcionando bien, el estrés en esas casas, muchas veces por el tema de tener que realizar actividades que no están puestas de acuerdo con consenso, puede generar estrés. Tus estudios te generan estrés. El tema de la pelea que tengas con la novia o con tu mujer también te estresa, te abruma, o estás en un videojuego y no logras pasar el nivel o pierdes y también te genera estrés. Entonces, estamos expuestos a todos esos tipos de presiones, ¿sí? Estas presiones que nos pueden causar efectos negativos, ¿sí? Tanto en la parte emocional, en nuestros pensamientos, empezamos a pensar de una manera negativa. Por el mismo estrés pueden haber cambios en nuestro estado físico,
Hay personas que se estresan y empiezan a comer mucho, no sé si han escuchado cosas así como esas, esa ansiedad y empiezan a comer mucho. Hay personas en cambio que por el estrés dejan de comer, dejan de dormir. Entonces, todas estas condiciones pueden hacer que se generen cambios, hablando en nosotros como empleados de un centro de cómputo, y eso se refleja en la empresa. ¿Sí? Ya en muchos lugares de trabajo, condiciones inadecuadas de trabajo, de hecho te decía que por ejemplo nos pongan en un cuartito debajo de la grada, que no cuente con los materiales, que tenga conflictos totalmente con mis compañeros de trabajo, conflictos con jefes, o tener el hostigamiento del jefe que está todos los días atrás de tu trabajo, revisándote constantemente. Todas estas cosas pueden generarnos estrés y esto puede generar cambios, en este caso, negativos y afectar el rendimiento. Otra de las cosas que también nos hace cambiar dentro de la empresa son el tema de las necesidades. El hecho de que sé que en mi sector de cómputo necesito repuestos, necesito equipos y no contar con eso, también nos hace generar cambios. Entonces, por eso es importante, sobre todo, atender este tipo de necesidades para que no se disminuya la productividad ni la eficiencia de los empleados. Entonces, si tu empleado dice que está estresado porque le falta equipo, o que está estresado porque no tiene repuestos, considerar que eso puede afectar la productividad y eficiencia de su trabajo. Y estos cambios de los que estamos hablando generan reacciones. Somos humanos y hay días en los que somos más sensibles que otros, hay días en los que dicen que nos levantamos con el pie izquierdo y como que todo nos va mal, y reaccionamos frente a esos cambios. Y lo hacemos de una forma sentimental, ¿sí? Por decirlo así. ¿Por qué? Porque en base a un sentimiento actuamos. Si salí de la casa alegre, salí con buen ánimo, llego al trabajo y voy a seguir así, voy a trabajar de igual manera, todo bien. Pero ¿qué pasa si salí de la casa peleando? ¿Qué pasa en esos casos? Ya se fue siempre. Entonces, si ya de por sí, Es por comer. sí, ya creo que ya empecé para comer. Entonces, si ya de la casa salgo peleando, ¿ustedes creen que llegar al trabajo voy a llegar con buen ánimo? No, pues a veces los problemas los llevamos a la casa, como que dice. Exactamente. Por eso digo, entonces, actuamos en base a un sentimiento y reaccionamos de tal manera. Y estas reacciones, para bien o para mal, se miden en costos y beneficios. ¿Qué queremos decir con eso? Que si yo estoy con margen, llegué de malas a la empresa, quizás ni siquiera me ponga a trabajar, quizás me siente frente o me siente en mi estación de trabajo y se me va la mañana y no he hecho nada. O puede ser que llegue de tan buen ánimo que en una mañana haya avanzado muchísimo en mi trabajo. Entonces, esto se mide en costo-beneficio. ¿Por qué? Porque la productividad para la empresa es lo más importante. Y las empresas siempre buscan ese beneficio a un menor costo. Son muy sensibles al tema del recurso humano, saber cómo está trabajando y cuánto está produciendo. Y otra de las causas que también tenemos es la resistencia al cambio. No nos gusta mucho que nos digan que tenemos que cambiar. Quizás conocemos que hacemos mal algunas actividades, pero que nos digan que tenemos que cambiar, hasta a veces nos enfada. ¿Sí? Entonces ese comportamiento que solemos tener para no permitir o impedir el cambio. Saber que si la práctica que estoy llevando no es la correcta, me la hacen saber y a pesar de eso no la cumplo. Entonces son comportamientos que impiden el cambio. El tema, por ejemplo, tener constantes quejas se puede reflejar en esa resistencia.
que te piden algo y constantemente te molestas, te quejas que sí o que no y protestas todas las decisiones para no cumplir con lo que te están pidiendo. También se nota un poco con el ausentismo y el hecho de empezar a ausentarte de tus obligaciones, o puedes hacer sabotaje, porque te dicen que tienes que hacer tal actividad y para no hacerla puedes autosabotearte. Y con respecto a esto, por ejemplo, una vez les comento, había que hacer en un lugar de trabajo, pasaba una persona que conozco, pasaba en ese lugar de trabajo, ¿sí? Y resulta que tenían que hacer una clonación de discos. Sí, una clonación de discos. Y resulta que no estaba de ánimo, justamente esta semana no estaba de ánimo, porque una semana no había estado de ánimo por temas sentimentales con su novio. Entonces, lo que solía hacer es a tal hora de la tarde, generalmente, bajaba los breaks, cortaba la luz. Es decir, que se autosaboteaba para no cumplir con la actividad que tenían que hacer. Entonces, miren, ¿a qué punto se podría llegar a una persona que actúa en base a un sentimiento, ¿sí? Y que se resiste a lo que tiene que hacer? Y eso se debe en un costo-beneficio de la empresa. O si no, usted tiene que hacer algo y lo haces con lentitud. Te demoras, y en ensamblar un equipo te demoras 10 minutos, ese día que te pones a ensamblar un equipo te demoras 1 hora. Entonces, también hay problemas en ese sentido. Bueno, y sobre todo aquí la motivación, sí es importante que tener motivaciones ayudan a generar cambios positivos en el ambiente de trabajo, en las oportunidades que te presenta la empresa, en cumplir las necesidades, en disminuir la tensión con la que vives constantemente, en premiar el esfuerzo que haces, en alcanzar metas, en tus comportamientos, ¿sí? Ayudan a que se generen cambios positivos. Y ya para ir terminando, porque ya veo que se está yendo a almorzar la mayoría, hablamos de la protección, hablamos de protección de datos, y estas son políticas que tienen que existir para el tema de respaldos, el uso de medios magnéticos, pero que no estén alojados en el mismo centro de cómputo para evitar la pérdida, un acceso restringido, no todas las personas pueden tener acceso a la información ni a los respaldos que se tienen, una nomenclatura clara para etiquetar estas informaciones, ¿sí? Fechas, conceptos y responsables, saber quién son los encargados de hacer y por qué lo hacen, y el tema de las políticas de acceso, y saber quién accedió a tal información y por qué accedió, y lo que dijimos antes, el tema de conocer el formato, cómo voy a poner, cómo categorizo, si es un inventario, con qué letras voy a identificar si es un inventario, cómo voy a poner inventario, fecha, hora, inventario, fecha responsable, eso determinamos dentro de la empresa. Luego viene el software, ¿sí? En el tema de software, sí, sobre todo tener un inventario de software con licencia, saber qué sistema se está utilizando, qué programas se están utilizando, tener proveedores que nos ofrezcan actualizaciones constantes a la paquetería que tenemos instalado, haber un plan de verificación, saber que no estén utilizando software que no es el que proporciona la empresa, y también un poco de concientización, ¿sí? Porque hay muchas empresas que ya te entregan tus equipos listos para que tú trabajes y no puedes instalar nada que no sepa los responsables del centro de cómputo. Entonces, un poco de concientización al no uso de software pirata y sanciones ante si lo llegan a hacer. Y la parte de hardware, ¿sí? El acceso restringido, saber que no todas las personas pueden tener contacto directo con los equipos, una protección de los servidores, no tenerlos en un espacio donde pueda generarse incidentes o accidentes, cosas involuntarias que pueden afectar el desempeño del servidor y afectar a la empresa como tal, tener señalética con normas de seguridad siempre visible, ¿sí?
el tema del uso de las tomas eléctricas, de los equipos eléctricos con las tomas individuales, la señalética para los equipos eléctricos, que todos no estén al alcance de cualquier persona, porque imagínense un centro de cómputo donde pueda acceder niños y empezar a preparar el tipo de cables o con las conexiones también podría presentarse si no se tienen claras y definidas ciertas políticas. Y el tema de seguridad física que ya habíamos visto con el tema de incendios, los detectores de humo, los extintores que se podría tener. Y hemos terminado. Creo que esta unidad era la más larga, porque si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con el centro de cómputo, todo tiene que ver con cómo se administra un centro de cómputo. Entonces, no sé si tienen una pregunta antes de irse a almorzar. No, dice, pues, bueno. ¿Sí? Miren, yo les dije al inicio, si es un poco, tiene bastante bien, porque son elementos que debemos conocer. ¿Sí? Yo sé que quizás ya ahora está un poquito cansado, pero que vayan captando las ideas principales o cosas que quizás antes no conocíamos y podamos tomar en cuenta en nuestros trabajos, es bastante. ¿Sí? Es bastante. Quedarnos con estos conceptos, la idea de estos conceptos, de qué se trata con cada uno de ellos, ya es bastante, muchachos. Y que los puedan aplicar. Yo sé que de lo que hemos visto en esta unidad, hay mucho de que no se aplica, hay mucho que se queda solo en la teoría. Pueden ustedes revisar, volver a revisar, utilizarlo si creen que es necesario, y si no lo creen que es necesario, también pueden escribir y empezar a repetir, pero con fundamentos, porque creen que ciertas cosas no se utilizan. No sé si Fabricio y aquí Yolan tienen preguntas tal vez. Sí, ingeniero, sí, ingeniero. Dígame, Jessy. Disculpe, ingeniero, tal vez me podría habilitar el link para subirle el avance de mi proyecto, un avance. Ya, buenísimo, no hay problema, yo lo habilito, no se preocupe. Muchas gracias. No hay problema. Recuerden que las actividades igual les pueden subir. En un caso hipotético los pueden enviar a mi correo también. Igual la reviso de ahí y ya les paso yo la plataforma, en caso no esté habilitada la plataforma. Y las tareas están calificadas, revisarán los cambios, recuerden que van a hacer cambios en sus trabajos prácticos, no sé cómo estén ya avanzando. El día miércoles en la tutoría, por favor, los que se conecten, me gustaría que se conecten todos y compartan sus pantallas para saber cómo están avanzando con el trabajo, ya para tener una idea clara de lo que están avanzando. Hay personas que todavía no han presentado las tareas, por favor, igualarse esta semana porque tenemos que emitir los informes a la coordinación para evitar los inconvenientes. Y nos queda una clase más, muchachos. ¿Sí? Nos queda una clase más y las exposiciones, así que un esfuerzo más, no les pido más, muchachos, un esfuerzo más para terminar todos de la forma correcta. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo, entonces muchachos, les agradezco muchísimo, pasen muy bien y si Dios quiere nos vemos el día miércoles en la tutoría para continuar conversando. Ya, gracias, Luis. Listo, pasen muy Muchas bien. gracias, ingeniero. Hasta mañana. Bye.